Buen día, respetados estudiantes. Tan solo quería darles esta pequeña explicación, una aclaración con respecto a lo que son las proposiciones simples, características y cómo organizamos nuestra expresión matemática y nuestra expresión o argumento en lenguaje natural a partir de esta expresión. Entonces, para este caso, tenemos las tres proposiciones simples. Carlos estudia contaduría, Carlos realiza actividades del curso, Carlos aprueba el curso. Entonces, identifiquemos aquí las partes de la proposición: sujeto, verbo, predicado. De igual forma, en la siguiente estaremos hablando de un sujeto, hablamos del verbo y hablamos del predicado. Y en esta tercera, sujeto, verbo, predicado. Entonces, digamos que es como la estructura de nuestras proposiciones simples. Algo a considerar también es cuando tenemos nuestra expresión matemática, entonces debemos tener muy en cuenta el uso de los paréntesis, la forma como está agrupada la información o si está planteado el argumento, cómo está agrupada la información. Allí que es importante tener presente los conectores, tener muy pendiente cuando estemos organizando esa expresión, que este conector de la conjunción, en algunos casos lo podemos utilizar como el punto seguido. ¿Por qué? Porque en este caso estamos utilizando una proposición compuesta, la cual está agrupada entre un paréntesis, y viene otra proposición compuesta. Entonces aquí podemos utilizar conector en lenguaje natural, como lo que es el punto seguido, para dar una mejor redacción. Vamos a transcribir esta expresión al lenguaje natural para que podamos considerar estos detalles. Entonces tenemos P, pero hay un conector que es el condicional. Entonces recordemos, si ya hemos estudiado el material, que por allí nos aclara que este conector condicional, su estructura es si P, entonces Q. Entonces, si Carlos estudia contaduría, entonces Carlos realiza las actividades del curso. Y viene el punto seguido que yo les mencionaba, que es el que permite agrupar las proposiciones de acuerdo a la estructura. Entonces recordemos que él se puede utilizar siempre y cuando sea una proposición compuesta o algo que esté encerrado entre paréntesis para poderlo agrupar y de pronto darle una mejor redacción. Si nos es difícil el manejo, entonces sencillamente lo hago por lo que representa la conjunción, que es este conector, la I. Entonces, en mi caso, prefiero utilizarlo como punto seguido. Negación de P. Entonces me dice, Carlos estudia contaduría, pero es la negación de P. Entonces, Carlos no estudia contaduría. Allá hago una aclaración. Si tengo que plantear las proposiciones simples y una de ellas es Carlos no estudia contaduría, no tengo que declarar una proposición S, sino que es la misma P de forma negada, para que no vayamos a repetir proposiciones. Y me dice entonces, listo. Si Carlos no estudia contaduría, entonces hablamos de R. Carlos aprueba el curso. Este símbolo del entonces nos da a conocer en este caso que viene la conclusión. Este es mi antecedente, este es el consecuente. Entonces, en este caso, podemos utilizar los términos como por lo tanto, como en conclusión, como finalmente, que es lo que nos va a dar a conocer la conclusión de este argumento. Entonces, Carlos realiza las actividades del curso y Carlos aprueba el curso. Entonces, esta sería
digamos, en lenguaje natural, nuestro argumento bajo esta expresión. Eso digamos que es a nivel de la parte de los ejercicios 1 y 2, que básicamente nos están hablando de una expresión matemática, un lenguaje natural y un lenguaje simbólico. De igual forma nos pide la construcción de una tabla de verdad. Entonces yo puedo utilizar como base Excel, llevar mi expresión matemática y empezar a hacer la verificación aquí. Entonces, lo primero es tener claro que utilizamos variables como la P, la Q y la R. Entonces, estas son nuestras primeras, digamos que aclaración. Entonces, P, Q y R en su orden. Ahora tenemos tres proposiciones. Utilizamos la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Es digamos que es una fórmula ya establecida para saber el número de filas de mi tabla de verdad. Entonces, si yo tengo 2 a la 3, quiere decir 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Es decir, mi tabla tiene 8 filas. La distribución de los valores son 4 verdaderas, 4 falsas. Tenemos 2 verdaderas, 2 falsas. Y tenemos una verdadera, una falsa para R. Adicional a ello, lo sugerido es incluir los valores negativos que pueda tener nuestra expresión matemática. Para el caso, entonces, tendremos negación de P. ¿Y qué es negación de P? Donde está verdadero para P pasa a ser falso y donde está falso pasa a ser verdadero. Entonces, esa sería la negación de P. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta? Ir transcribiendo o desagregando la expresión matemática de acuerdo a los paréntesis que están aquí planteados. Entonces, mi primer paréntesis será P, entonces Q. Mi segundo paréntesis será negación de P, entonces R. Tenemos un tercer paréntesis que sería Q en IR. Un cuarto paréntesis que agrupa todo lo que es el antecedente, es decir, P entonces Q y negación de P entonces R. Y viene el total de la expresión, todo lo que tenemos en la columna H, entonces Q y R. Esos serían los valores a encontrar para nuestra tabla de verdad. Ahora, en esta primera tenemos P entonces Q. Recordemos que el condicional nos dice que únicamente vamos a tener valores falsos cuando tenemos mi primera proposición verdadera y la segunda falsa. Entonces allí encontramos valores de falso, es decir, para estas proposiciones. Entonces, si las vamos a determinar, vamos a identificar que estas son falsas y las demás son verdaderas. Esta sería, digamos que nuestra primera columna. Luego, ¿qué me dice? Voy a validar negación de P, entonces R. Entonces, venimos a hacer esa validación de esta columna con respecto a esto. ¿Qué nos dice el condicional? Que lo acabamos de mencionar, que es verdadero, es falso, perdón, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Es decir, esta sería mi primera falsa. Es verdadero, si es verdadero y falso, sería falso. Cualquier otra combinación de estas variables me daría verdadero. ¿Qué más encontramos? Vamos a encontrar a Q con respecto a R bajo el conector de la conjunción. Allí que nos dice que es verdadero únicamente si las dos son verdaderas. Es decir, si tenemos una situación como esta. Ese es. Caso contrario, vamos a encontrar valores de falso. Cualquier otra combinación encontramos aquí que es falso. Bueno, eso sería con respecto
a esas 3 primeras columnas. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar los valores ya agrupados. Entonces me dice que vamos a trabajar esta columna que es P, entonces Q, con respecto a negación de P, entonces R. ¿Bajo qué conector? Bajo el conector de la conjunción, de la I. Recordando que obtenemos verdaderos si los dos son verdaderos. ¿Listo? Entonces allí encontramos que son verdaderos para este caso y que son falsos las otras combinaciones. Entonces ya tenemos, digamos que todo el antecedente analizado. Ahora, teniendo el antecedente analizado, ya podemos llegar a la conclusión a partir de los valores obtenidos en esta columna H con respecto a la columna G. ¿Bajo qué conector? El del condicional. Entonces, allí encontramos, recordemos que únicamente tenemos valores de falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, la que encontraríamos acá. De resto, todos los valores son verdaderos. Cuando tenemos este tipo de combinación verdadero-falso, quiere decir que tenemos como conclusión o solución de nuestra tabla de verdad una contingencia. Ahora bien, adicional a ello, entonces ya veremos en un próximo espacio cómo construir nuestra validación a través del simulador.